impulsando la sostenibilidad. Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:10 de la tarde, vamos a continuación a escuchar a la escritora y activista trans Alana S. Portero sobre su primer libro, La mala costumbre. Hay muchas razones para leer este libro, entre ellas es que es el homenaje de esta poeta, dramaturga y directora escénica española a las personas trans que marcaron su infancia y que, bueno, pues a pesar de esa situación en los años 80 en la que vivían estas personas transexuales, marginadas, pobres, apaleadas, sin embargo, también tenían dignidad, y eso es una de las lecciones que podemos comprender en este libro, que por cierto se va a traducir a más de 20 idiomas en toda Europa y en el mundo, y que además fue un gran éxito literario en la última Feria Internacional del Libro de Berlín. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ella hace unas semanas, estuvo en Tres Cantos, en la librería Serendipias. Pudimos hablar sobre la temática de este libro, sobre las conclusiones y sobre todo también sobre la cuestión trans. Vamos a escuchar esta conversación. Estamos con Alana Portero, escritora, dramaturga, activista LGTBI, que ha estado en Tres Cantos en la librería Serendipias para presentar su novela, su primera novela, que está teniendo mucho éxito, La mala costumbre, y que sobre todo nos trata de un tema candente como es, bueno, pues las personas trans que están en la sociedad. Alana Portero, lo primero, enhorabuena por este libro. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Bueno, estamos ante la historia de una niña trans, adolescente, que bueno, pues va descubriendo su camino, también referentes. Sí, al final lo que yo trataba de contar también un poco esto era cómo en realidad las vidas trans se parecen mucho a las otras vidas, ¿no? Y sí, ella está en un camino de descubrimiento durante toda la novela, y precisamente eso pues tiene como, a falta de referentes obvios, como tiene casi todo el mundo, pues ella los tiene que buscar en su barrio, en la familia y luego en otras mujeres que se encuentran por la calle. La acción transcurre en los años 80-90, un momento en el que la cuestión trans no era tan conocida, por lo tanto también importante que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurría en aquel momento. Sí, también para contextualizar de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Y cómo a veces cuando se quiere problematizar mucho la situación actual, también contar que venimos de un lugar de desconocimiento y un lugar de ignorancia importante y que hemos avanzado mucho. Esta niña trans nace en un barrio obrero. También es una cuestión que ha llamado mucho la atención a los lectores, ¿no? Porque también muestra este libro la vida en esos barrios trans, también la conciencia de clase, incluso la relación entre esos vecinos y también otras cuestiones que yo creo que es importante, como por ejemplo la aparición en estos barrios obreros de la heroína, la violencia de género, que también se ocurría en ese momento y era muy diferente a cómo se trataba socialmente a día de hoy. Sí, bueno, es que para mí La mala costumbre y hay gente que la ha catalogado como una novela trans y sí que habla de un personaje trans, pero para mí es igual de importante la cuestión obrera, es fundamental, ¿no? Porque es lo que moldea en gran medida la personalidad de esta protagonista, es lo que moldea su manera de relacionarse y es donde encuentra sus primeros apoyos, sus primeros referentes justo y también sus primeras oscuridades, ¿no? Tampoco sin dulcificar la cuestión de aquellos barrios, ¿no? Hay una tensión entre lo que aprende de la solidaridad de entre vecinos, pero también de la expulsión del machismo, de los malos tratos, luego toda la problemática de la heroína que desde mi generación hacia arriba pues recordamos bien y que fue una auténtica masacre. Hay un capítulo que emociona mucho, yo creo, a los que tenemos cierta edad, que es, cómo era Chueca en un momento dado antes de que se convirtiera en lo que es ahora. También lo que supuso para mucha gente que durante toda la etapa de la dictadura, hombres gays, lesbianas, se encontraban con leyes que les metían en cualquier momento en la cárcel, y esos sitios donde esos hombres gays, lesbianas, trans encontraban un sitio donde encontrar a otros iguales, comprensión, los que estaban a lo mejor todavía dentro del armario podían encontrar un apoyo.
Sí, es la reivindicación de los espacios seguros, ¿no? Y de los espacios que además la comunidad tuvo que crear en momentos de cierta oscuridad, ¿no? Y a mí me apetecía mucho contar ya cuando la protagonista llega al barrio, son principios de los 90, pero todavía queda ese barrio que tiene algo de clandestinidad todavía y tiene algo bueno, de esos espacios donde refugiarse cuando había muy pocas cosas o casi nada alrededor. Es importante. También para tomar conciencia de que son necesarios los espacios de liberación, los espacios de seguridad, ¿no? Para una persona trans también es importante esas madres, no entendidas como la madre biológica, que también tiene su importancia en ese camino, sino también esas otras mujeres adultas con las que, como es tu caso, te has encontrado en la vida, ¿no? Y te han ayudado a hacer ese camino. Claro, sí, yo más que hablar de familia elegida en contraposición a la familia de sangre, considero que se amplía la familia, ¿no? Y efectivamente, esos referentes al fin reales, ¿no? No referentes de películas o literarios o lo que sea, sino los reales son una generación de mujeres, que es una generación de mujeres trans anterior a la mía, son mujeres que sufrieron muchísimo, pero que, bueno, que conservan una cantidad de sabiduría y de capacidad para relacionarse y para crear lazos, de la que yo lo he aprendido casi todo, ¿no? Y yo lo mínimo que podía hacer era contar un poco su historia en mi novela. Esa sororidad de la que se habla tanto ahora, que llevamos unos años hablando de feminismo, que por cierto tú también eres una activista feminista potente, ¿no? En redes sociales. Encontramos varios ejemplos, ¿no? De esa sororidad, de esos lazos de unión, de apoyo entre mujeres, ¿no? Para enfrentarse a la vida, enfrentarse al machismo. Sí, yo esto lo aprendí de dos grupos de mujeres en mi vida. Primero de mi madre, mis tías y mis vecinas, y después de esas mujeres que trabajaban en la calle, de esas mujeres trans que trabajaban en la calle y que me enseñaron casi todo lo que hay que saber sobre cómo crear lazos fuertes y sobre cómo protegerse las unas a las otras. Creo que son uno de los mejores ejemplos de sororidad posibles, y sin ellas la historia de nuestro feminismo no está completa. Quería preguntarte, porque aquí en el encuentro con lectores del Club de Lectura de Librerías Serendipias de Tres Cantos se ha hablado de que este debería ser un libro que se leyera en centros educativos, en secundaria, en bachillerato, porque nos habla de una realidad contra la que algunos no quieren ni oír ni hablar. Bueno, yo estoy muy agradecida por ese pensamiento, ¿no? Y espero que, bueno, como creo que toda la literatura sirve para que nos pongamos en los zapatos de los demás y para que acumulemos otras perspectivas y entendamos la vida de otra manera. Si la historia que yo he escrito sirve bueno, para que alguien se pueda poner en esos zapatos y pueda entender algo que quizá incomprendía o desconocía o rechazaba, pues bienvenido sea. A mí esto me haría muy feliz. No sé si el libro tiene tanta importancia, pero ojalá la tenga. En cierto modo, para gente joven que vaya a leer este libro, también tú te has convertido en cierto modo en una madre, ¿no? Mostrando esa realidad también. Bueno, esto sí que me lo han dicho. Bueno, pues nada, acepto el título de madre de quien necesite una en este caso. Y bueno, sí que por lo menos a lo mejor lo que me puedo convertir es en referente de una mujer trans que es feliz y que está siendo restituida y que bueno, como ejemplo de que se puede llevar una vida estupenda e incluso al menos una vez en la vida escribir un libro de éxito. Alana, ya por último, La mala costumbre. ¿De dónde viene este título? Porque tiene su aquel. Pues es un poco una mezcla de malas costumbres que aparecen en el libro, que es la mala costumbre de sucumbir al miedo y de no atrevernos a vivir la vida que queremos vivir, la mala costumbre también de prejuzgar antes de que las personas nos digan quiénes son. Nos hacemos una imagen de ellas y nos hacemos casi una ficha mental sin llegar a preguntarles nunca quiénes son. Entonces, bueno, pues es una mezcla de malas costumbres y de sucumbir a inercias que creo que nos hacen daño a todos y a todas. Y que es un buen consejo, ¿no? Para llevar en la vida, ¿no? Porque en un mundo global, ¿no? Donde encontramos gente diferente,
bueno, pues está bien no prejuzgar y ir con la cabeza un poco abierta, ¿no? A encontrarse con otra gente. Por lo menos estar dispuestos y estar dispuestas a escuchar las historias de los demás, que cuando nos hablamos de tú a tú y nos miramos a los ojos nos entendemos casi siempre todo el mundo. Cuando no nos entendemos es cuando nos hablamos desde lejos o cuando alguien se mete en medio. Pues Alana Portero, enhorabuena por La mala costumbre, gracias por atendernos. Te deseamos suerte con esta novela. Sabemos que ya se va a traducir a varios idiomas, con lo cual va a llegar a mucha gente. Sobre todo, gracias por haber contado esta historia. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.